Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. De un instituto independiente, así llamado, basado en California, que reúne en realidad a economistas y científicos sociales libertarios. Son dos los invitados que tenemos. Por una parte, el señor Christopher Landau, que fuera nada menos que embajador de los Estados Unidos. Que no es Landau, es Landau. No es Landau. Hago la corrección. Landau, Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, y nos hablará por eso de la responsabilidad enorme que tuvo con el famoso muro que Trump quiso construir y con la política migratoria. Y junto a él, el señor Gabriel Gasabe, argentino, profesor de economía, basado en California, libertario, se define de la misma manera que el candidato presidencial Milei, razón por la cual conversaremos sobre Argentina. Pero comenzaremos primero con el instituto mismo y con el punto de vista del señor Christopher Landau. Muy buenos días, bienvenido al Perú. Han venido para un evento convocado por la Universidad Científica del Sur, ¿no? Exactamente, se celebra toda la jornada de hoy, que ayer se hizo un evento por los 40 años de la universidad. De acuerdo. Señor Landau, cuéntenos por favor, ¿qué significa ser libertario? Es una palabra que viene de los Estados Unidos, que ha entrado poco a América Latina, pero poco a poco está usándose cada vez más para definir un cierto liberalismo radical, ¿no? Bueno, es una palabra radicada en la palabra libertad y básicamente es una palabra que significa que el hombre pueda llegar a su máxima expresión bajo condiciones de libertad y que el Estado tiene que jugar un rol importante pero pequeño y básicamente dejar un espacio de libertad para que las personas puedan definir su propio futuro. Sí. Adelante. No, yo quería preguntar, ¿qué nos diferencia para entenderlos de los liberales tradicionales y de los liberales en el sentido norteamericano, que quiere decir progresista? No, las palabras son muy parecidas, así que siempre hay mucha confusión. Que en Estados Unidos, liberal significa para nosotros, en general, una persona de izquierda que quiere un gobierno mayor. Y es algo irónico que usamos una palabra casi igual para decir liberal o libertario. Y libertario se refiere a personas que creen en un gobierno pequeño, un gobierno mínimo, mientras que los liberales en Estados Unidos, por lo menos en nuestro sistema, se definen como personas que quieren un Estado mucho más amplio y digamos, huellas estatales mucho mayores en las vidas de las personas. Yo quisiera trasladar la misma pregunta al señor Gabriel Gasabe, profesor de economía argentino, porque si hemos escuchado recientemente la palabra libertario aquí en el Perú, ha sido por la cobertura que estamos llevando y la atención que le estamos prestando al proceso de elecciones en Argentina. Y Javier Milei se presenta como libertario. ¿Cuál es su diferencia frente a lo que decía Fernando, la corriente liberal tradicional que conocemos aquí en Sudamérica? Bueno, en realidad no tendría que haber diferencias. Es decir, como explicaba Christopher, en Latinoamérica, en la Argentina en particular, pero en Latinoamérica en general, la palabra liberal sigue significando siempre lo mismo, que gente que hace su proyecto de vida, que busca su propia felicidad sin perjudicar el mismo derecho, las mismas posibilidades de sus semejantes, y que el Estado tiene que existir como un árbitro que aplica unas reglas de juego basadas en una constitución donde cada uno después inicia sus proyectos de vida. Desgraciadamente en Latinoamérica los gobiernos dejan de ser árbitros y han pasado a patear la pelota para un equipo u otro según las circunstancias, pero la palabra liberal o libertario para mí es un sinónimo. Para mí, yo soy un liberal y no me ofendo si me dicen libertario, pero tiene más sentido, como explicaba Christopher, en los Estados Unidos. Ahora, el liberal clásico de América Latina desde los años 90 es Mario Vargas Llosa, uno de los pocos escritores que tiene repercusión mundial, que ha adoptado claramente esa posición y que ha escrito sobre los fundadores del pensamiento liberal. Y lo que ha insistido siempre es ser liberales en el plano económico, pero también en el plano de los derechos y de las costumbres. Y es por eso que Mario Vargas Llosa está a favor de la legalización del comercio de drogas y está a favor del aborto. Mientras que en el caso de Milei hemos visto claramente que tiene una vicepresidenta más bien conservadora
y que está a favor de un mercado de órganos humanos, pero contra el aborto. Bueno, sí, a ver, son muchos temas. Yo comparto lo de Mario. Yo creo que la libertad es una sola. No hay libertad de económica, libertades políticas. La libertad es una sola. Hacer con su vida lo que uno desea. La libertad de actuar, de acción. Ahora, hay distintos matices dentro del liberalismo. Hay gente que se opone al aborto, gente que está a favor de él, gente más conservadora, que desgraciadamente defiende ciertas libertades, pero otras no, defiende libertad de libre comercio, pero en la vida individual no considera que hay que prohibir la compra-venta de estupefacientes, de drogas, y que eso hay que criminalizarlo. Hay distintos matices, digamos. La tribu liberal es muy vasta, muy amplia, hay muchos claroscuros, digamos, muchas tonalidades. Señor Landau, hablemos del tema migratorio. La migración de México a Estados Unidos es un tema que usted conoce bastante bien. Ha sido embajador de los Estados Unidos en México, precisamente, así que conoce esa problemática y nosotros tratábamos de trasladar el concepto o el fenómeno a un nivel más global, porque estamos viendo hoy por hoy en el mundo que hay migración importante de personas. Aquí en el Perú hemos recibido a muchísimos venezolanos, por ejemplo. Sí. Lo mencionábamos antes de la pausa. ¿Cómo analiza usted este fenómeno desde su experiencia, habiendo sido embajador de Estados Unidos, nada menos que en México, durante el gobierno de Donald Trump? Sí, es un fenómeno que va a seguir siendo de primer plano en todo este siglo, creo, porque el mundo se ha vuelto mucho más pequeño y la gente de repente puede viajar de cualquier parte del mundo a otro. En Estados Unidos, justamente en la frontera entre Estados Unidos y México, tradicionalmente el tema migratorio se trataba de mexicanos que querían entrar a Estados Unidos, pero ahora realmente los mexicanos son la minoría en esa frontera, que la mayoría son personas de otros países. Por primera vez los venezolanos justamente en Estados Unidos sobrepasaron a los mexicanos de gente tratando de entrar a Estados Unidos por nuestra frontera con México. Así que, pero cuando yo fui embajador, y esto sigue, viene gente de todo el mundo tratando de llegar a Estados Unidos por México. Viene gente de Bangladesh, del Congo, de Ucrania, de Rusia, de Cuba, Venezuela, Haití. Así que es un fenómeno que tenemos que realmente enfocarnos. ¿Cómo abordarlo? Bueno, en primer lugar, creo que hay que quitar los incentivos, porque realmente hay dos tipos de migración. Hay migración controlada, regular y legal. Eso es normal. Nosotros somos un país de migrantes. Mis propios padres nacieron en Europa. Y nosotros siempre hemos recibido muy bien a los migrantes. Pero tienen que ser migrantes que siguen las reglas del juego y que llegan de manera legal y que no se meten en la fila antes de la gente que está haciendo lo normal. Así que uno puede tener una política migratoria, pero a favor de migrantes, pero también a favor de control. ¿Y cuál dirías la mayor diferencia que se puede encontrar entre la propuesta republicana y la demócrata en cuanto a migración, los gobiernos de Trump y Biden, por ejemplo? Bueno, Biden básicamente ha abierto la frontera porque él no está deportando a nadie, ha dicho que, bueno, si uno se presenta ahí, básicamente te dejan entrar y te dicen aquí, te damos esta cédula y nos vemos en 3 años y la gente ahí ya desaparece dentro de la población de Estados Unidos. El proyecto del muro, por otro lado, causó escalofríos en su momento también. Mira, yo creo que se exageró mucho lo del muro. Cada país, básicamente, lo que define a un país es su frontera. Si un país no tiene frontera, no tiene manera de controlar su frontera y el que entra y sale del país, pues ya no tiene país. Sí, pero Trump había dicho que el muro lo pagaría México y eran varios miles de millones de dólares, cosa que no se hizo. Una promesa más de Trump que quedó en el aire. Bueno, hay varias maneras de pagar. Obviamente, el proyecto inmigratorio fue dentro de un marco de mejorar toda la relación comercial entre Estados Unidos y México. Trump nunca dijo que México iba a presentar un cheque en efectivo o, digamos, un cheque a Estados Unidos. Pero mira, de todos modos, a México tampoco le conviene a cualquier país ser un felpudo para la gente que quiere entrar de manera irregular a otro país. Tenemos todos que trabajar de la mano para básicamente controlar este fenómeno, para que los criminales y los delincuentes organizados no aprovechan la situación
para extorsionar a esta pobre gente. Yo no le culpo a la gente que quiere entrar a Estados Unidos. Siempre hemos recibido bien al migrante. Pero... De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, por favor, después de la cual, más bien hablaremos sobre la segunda vuelta de las elecciones en Argentina, porque queremos saber cómo hace un libertario que se opuso a la casta, concepto genérico que aplicaba a toda la clase política, como otros populistas que hemos visto en América Latina, pero que ahora tienen que mendigar votos a los miembros de esa casta, de derecha o de izquierda. Nos van a explicar cómo hace un libertario o un liberal que se halla en esa situación ante una segunda vuelta. Pero por los distinguidos académicos, Christopher Landau, abogado, ex embajador de Estados Unidos en México, y Gabriel Gasabe, profesor de economía. Estamos en una discusión acá sobre el tema de los apellidos. Gasabe, profesor de economía. Soy abogado también. Universidades, abogado también, y una serie de cosas más, pero lo más importante es que nos va a explicar ahora cuál es su perspectiva o cómo analiza el fenómeno Milei y qué es lo que está pasando en Argentina y qué posibilidades tiene. Milei aparecía como un candidato que todos presumíamos podía arrasar en la primera vuelta, o por lo menos ocupar el primer lugar, pero de pronto ha ocurrido algo que ahora lo coloca en una situación en la que tiene que negociar, y negociar qué va a suponer de cara a la segunda vuelta y qué puede pasar en Argentina. ¿Cómo lo analiza? Bueno, estas elecciones eran muy esperadas por muchos argentinos que estábamos y seguimos viendo el peor gobierno tal vez desde el advenimiento de la democracia justo hace 40 años. En octubre del 83 comenzó la democracia tras el último gobierno militar, y era muy importante, digamos, y lo sigue siendo, quién va a manejar los destinos del país los próximos 4 años. Entre las opciones está la de Javier Milei, que ofrece una alternativa, como él la denomina, libertaria, ¿no? Con un partido político que creó de la nada. Él era una persona mediática que aparecía en cuanto medio de comunicación lo invitaba, porque generaba mucho atractivo a la gente, y ahora ha salido segundo en la primera vuelta electoral y va a lo que se llama un balotage o una segunda vuelta el 19 de noviembre contra el candidato oficial, que es Sergio Massa, que es el ministro de Economía de la Argentina. El punto es que Milei ahora va a necesitar el apoyo de quien fue la tercera fuerza, que es Juntos por el Cambio, que el presidente Macri fue el exponente máximo de ese partido entre el 2015 y el 2019, que fue presidente. Y yo le explicaba a un amigo mexicano justamente, la situación de Milei es alguien que maltrata a otro desde enero a diciembre y después pretende que ese otro quiera pasar la Nochebuena con él. ¿Cómo lo logra? Es decir, Milei ha vapuleado, ha denostado ahora a rivales políticos, de los cuales ahora necesita el apoyo, y aparentemente ha logrado el apoyo. Ese parece un fenómeno latinoamericano, porque aquí ha pasado mucho también. Bueno, sí. Bueno, esa es la política, ¿no? Calculo. El asunto es si lo logrará o no lo logrará. Patricia Bullrich, que es la que salió tercera en las elecciones, ha salido públicamente junto con quien fue su candidato a vice a decir que sí, que ellos van a apoyar. Ella tiene capacidad de endoso, porque una cosa a veces es lo que dice el líder, el representante, la cara del partido, y otra lo que finalmente hace la militancia o el electorado. El punto es ese, exactamente. La militancia de Patricia Bullrich no tiene mucho afecto por Milei, porque Milei los denostó, como te digo, permanentemente. Y también hay problemas del lado de Milei, porque Milei se presentaba como el que venía a destronar a la casta política. Y ahora tiene que hacer pactos con la casta. Entonces dice, de los dos lados hay gente que dice, yo no puedo aceptar este nuevo acuerdo, esta nueva situación. Es complejo el tema. Y señor Gasabe, señor Landau, para entender el perfil de Milei, que no es difícil, porque es un fenómeno disruptivo y nuevo en América Latina, ¿no? Y yo he notado que en el búnker, como dicen ustedes, usando una palabra un poco dudosa para hablar de tenebrosa, campaña, diría. Tenebrosa, el centro de campaña. Los invitados extranjeros eran el hijo de Bolsonaro y un representante del partido Vox español. ¿Significa eso que son liberales? Bueno, Bolsonaro, con el proteccionismo que practicó, con el elogio de la dictadura militar brasileña, ¿eso es un liberal? Desde mi perspectiva no lo son. Es decir, esa es mi discrepancia con Milei. Yo con Milei comparto
casi todos sus principios económicos. Básicamente el de dolarizar la economía argentina para terminar con la inflación y reducir el tamaño del Estado y eliminar reparticiones públicas, etc. ¿Disolver el Banco Central también? Esa sería una de las alternativas, disolver el Banco Central. Yo no le confiaría nunca más al Banco Central que nos provea el servicio de moneda. Acá le vamos a decir que el Banco Central es la institución que más prestigio político y social tiene, bueno, pero que ha garantizado una macroeconomía sólida. Porque ustedes han tenido la fortuna de que la política y la economía fueran por andariveles distintos. No más. Eso ha sido lo magnífico del Perú. ¿Por qué concluye que hay que disolver el Banco Central? Porque el dinero es un servicio para sacarnos del inconveniente de hacer trueque, y el proveedor que ha sido el Banco Central desde 1935 a la fecha ha sido un desastre en la Argentina. Hay que pasar a la Reserva Federal. ¿Les costó tanto crear una Reserva Federal? ¿No? Es algo tardío en Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, si un Banco Central se queda básicamente, si hace lo que debe hacer, está bien, pero si no lo hace, también uno tiene que pensar, bueno, ¿qué otras opciones habrá? Yo creo que el tema es algo más amplio, que el tema en todos estos países es las castas políticas tradicionales, sus partidos políticos tradicionales ya no están trayendo resultados a la gente. La gente está buscando otras alternativas. O sea, en Trump en nuestro país, Bolsonaro, Milei, López Obrador en México. Es un fenómeno mundial. ¿Y por qué? Porque la democracia es un sistema de oferta y demanda. Y los partidos tradicionales políticos en muchos países ya no están ofreciendo nada que le interesa a la gente. La gente dice, bueno, eso ya los hemos tratado, ya han estado en el poder y no han dado resultados. Vamos a tratar con otra cosa nueva. ¿Por qué no? ¿Y qué es lo que está demandando la gente? Es decir, la corrupción es un factor importante. ¿Cómo no? 100%. ¿No? La corrupción ha despintado a los partidos tradicionales o a la casta, como se habla. Los malos manejos económicos también. Pero ya no hablamos tampoco de izquierdas y derechas, por ejemplo. Sí. Hay nuevas corrientes que van tomando una parte de izquierda, otra parte de derecha, otra parte de liberal, libertario, en fin, y surgen nuevas propuestas. Creo que esto es un momento político muy interesante a nivel global, que por muchas décadas hemos tenido esa división entre lo que pensamos que es la izquierda, la derecha, y creo que tienes toda la razón, que hay diferentes corrientes ahora que dicen, lo que a mí me importa es la corrupción, la seguridad personal, yo quiero poder salir a la calle y no temer que me van a secuestrar o algo así. ¿El bienestar, podríamos decir, es algo que está buscando la sociedad latinoamericana hoy por hoy? Yo creo que sí. ¿Cuáles son los temas de calidad de vida? ¿Cómo vamos a hacer? Ya la política ha cambiado mucho el tema de la política. La política ahora trata de estos temas como la sexualidad, el aborto, esos temas. Ya no estamos hablando tanto de cuál es la política económica, si vamos a incrementar los impuestos o vamos a hacer más obras públicas. Estamos hablando de otras cosas. Señor Landa, usted ha mencionado entre las figuras nuevas a López Obrador. Sí. Efectivamente tiene una alta tasa de aprobación en el país, para nuestra sorpresa en el Perú, porque acá no sabemos qué de nuevo es lo que él ha propuesto, y lo que sí sabemos es que dijo muchas tonterías a propósito del Perú y el expresidente Pedro Castillo, al que pretendió defender y a deslegitimar a la actual presidenta. Yo quisiera saber, sin querer generarle problemas con sus colegas diplomáticos, ¿qué de nuevo es lo que ha aportado López Obrador en la política de América Latina? Bueno, tradicionalmente México tenía dos partidos principales, el PAN y el PRI, y López Obrador básicamente creó un nuevo partido, Morena, y decir, yo ya no voy a seguir, justamente como lo estaba diciendo, con la casta política. Esto tiene que cambiar. Todos los políticos de ambos partidos, todos son corruptos, ya no les importa la gente. A lo mejor es algo más a nivel simbólico, que él ya salió de Los Pinos, de la gran residencia presidencial, ya vendió el avión presidencial. Yo creo que es importante que un gobernante demuestra que realmente le interesa el bienestar de la gente, que tradicionalmente los políticos mexicanos han sido muy alejados pues de la gente y se han puesto como a un cierto nivel que ya no me importan sus problemas. Y el señor Gasave, creo que le veo ganas de querer decir algo sobre López Obrador.
No, bueno, no, sí, me parece un personaje muy, muy pintoresco y con esas conferencias de prensa mañaneras que nos tienen habituados, ¿no? Sí. Lo que recién ustedes hablaban de la corrupción en América Latina. En Argentina, aparentemente, la corrupción no fue un tema que impidiera que el candidato del oficialismo. Sí, exactamente. Pero también yo quisiera un punto en Argentina que la popularidad de Milei es hacia la figura de Milei. Porque tengo muchos amigos liberales o libertarios que creen que hay una masa de argentinos, ahora millones de argentinos que creen en el libre mercado y en una sociedad libre y en la libertad individual. Y no es así. No. Ellos creen en Milei. Los chicos más jóvenes, las generaciones más jóvenes, lo siguen a él. Eso quedó demostrado que ninguno de sus candidatos a gobernador en las 24 provincias que componen la Argentina ganaron. Gana él. La gente sigue a la figura de Milei, que eso también desde un punto de vista liberal, clásico, es un personalismo que no es incompatible con las ideas de la libertad, porque puede trastocar o transformarse en autoritarismo, ¿no? Estaremos sin usted, señor Gassave, el 19 de noviembre, cuando el pueblo argentino se pronuncie en la segunda vuelta. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, ambos. Qué placer, gracias. Gracias, buenos días. 8:40.